Materias de especialidad. Decreto Legislativo 1194. Regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, publicado el 30 de agosto del 2015, por Torero. 1751. El Decreto Legislativo 1194 tiene el objeto de regular. Respuesta: el proceso inmediato en casos de flagrancia. 1752. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente el siguiente supuesto. Respuesta: el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. 1753. ¿En qué momento el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad? Respuesta: cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160. 1754. ¿Qué supuesto se debe presentar para que el fiscal solicite la incoación del proceso inmediato? Respuesta: los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares sean evidentes. 1755. ¿Quién debe solicitar la incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia, bajo responsabilidad? Respuesta: el fiscal. 1756. Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares deben ser. Respuesta: previo interrogatorio del imputado. 1757. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para el delito de, respuesta, omisión de asistencia familiar. 1758. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos están implicados. Respuesta: en el mismo delito. 1759. Independientemente, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de, respuesta, omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. 1760. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al, respuesta, juez de la investigación preparatoria. 1761. Efectuada la detención del imputado, esta se mantiene hasta, respuesta, la realización de la audiencia. 1762. ¿En qué plazo el juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato? Respuesta: dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento. Fiscal. 1763. El fiscal debe de acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. Respuesta: dentro del mismo requerimiento de incoación. 1764. En la audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, las partes pueden instar la aplicación del principio de, respuesta, oportunidad. 1765. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es, respuesta, de carácter inaplazable. 1766. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia, respuesta, oralmente. 1767. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto, respuesta, devolutivo. 1768. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, ¿en qué plazo el fiscal procede a formular la acusación, bajo responsabilidad? Respuesta: dentro de 24 horas. 1769. Recibido el requerimiento fiscal, el plazo en que el juez de la investigación preparatoria lo remite al juez penal competente es, respuesta, en el día. 1770. ¿Quién dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria frente al auto que rechaza la incoación? Respuesta: el fiscal. 1771. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, cuando el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato, respuesta, en el día. 1772. La audiencia única de juicio inmediato es, respuesta, inaplazable. 1773. Quienes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos? Respuesta: las partes. 1774. La audiencia única de juicio inmediato es, respuesta, oral. 1775. ¿Qué dispone el juez penal cuando determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis? Respuesta: su subsanación en la misma audiencia.
1776. ¿De qué manera se realiza la audiencia única de juicio inmediato? Respuesta. En sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. 1777. En la audiencia única de juicio inmediato, el juez penal que instale el juicio. Respuesta. No puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. 1778. Quien también deberá solicitar para el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, la incoación del proceso inmediato es, respuesta, el fiscal. 1779. El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente, según sea el caso, respuesta, sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el fiscal. 1780. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba. Respuesta, garantizando su presencia en la audiencia. 1781. ¿Qué acción debe efectuar el fiscal al acompañar el expediente fiscal dentro del mismo requerimiento de incoación? Respuesta, comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. 1782. Salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados. Respuesta, no se acumulan. 1783. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la disposición que corresponda o, respuesta, la formalización de la investigación preparatoria. 1784. Se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. Respuesta, el juicio. 1785. Audiencia única de juicio inmediato, instalada la audiencia. El fiscal expone resumidamente, respuesta, los hechos objeto de la acusación. 1786. Supuestos de aplicación. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados. Respuesta, no se acumulan. 1787. ¿Qué autoridad deberá solicitar también la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción? Respuesta, el fiscal. 1788. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia y que en todo caso, su realización no debe exceder de, respuesta, 72 horas. 1789. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello, respuesta, perjudique al debido esclarecimiento de los hechos. 1790. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, cuando el imputado. Respuesta, ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en los supuestos del artículo 259. 1791. Previo interrogatorio del imputado. Los elementos de convicción se acumulan durante las diligencias. Respuesta, preliminares. 1792. Quedan exceptuados los casos en los que por su complejidad sean necesarios. Respuesta, ulteriores actos de investigación. 1793. Supuestos de aplicación. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados y estén implicados en el mismo delito. Respuesta, solo es posible el proceso inmediato. 1794. El juez realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso. Respuesta, inmediato. 1795. En la audiencia las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de la terminación anticipada o de, respuesta, un acuerdo reparatorio. 1796. Quien dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria, frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato. Respuesta, el fiscal. 1797. Quien debe designar a un funcionario responsable de la gestión de audiencias para procesos inmediatos en casos de flagrancia. En cada distrito judicial. Respuesta, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia. 1798, entre otros. Quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia en cada distrito judicial. Respuesta, la máxima autoridad de la Policía Nacional. 1799. Quien de manera conjunta debe designar a un funcionario de enlace que coordine con el funcionario de gestión para la organización y cierre de las audiencias para casos de flagrancia en cada distrito judicial. Respuesta, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores. 1800. Quien dicta la formalización de la investigación preparatoria frente al auto que rechaza la incoación. Respuesta, el fiscal.
1801. La implementación de las medidas establecidas en la presente norma se financian sin demandar recursos adicionales al respuesta, Tesoro Público. 1802. En la misma audiencia de incoación, el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado de respuesta, modo impostergable. 1803. La audiencia única de incoación del proceso inmediato se rige por lo establecido en el respuesta, artículo 85. 1804. Audiencia única de juicio inmediato. El juez debe instar a las partes a realizar respuesta, convenciones probatorias. 1805. Instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y respuesta, las pruebas que ofrecerá para su admisión. 1806. ¿De qué manera? El juez penal dicta el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Respuesta, acumulativamente. 1807. Regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, corresponde a respuesta, objeto de la norma. 1808. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 1. El fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato. Respuesta, bajo responsabilidad. 1809. El imputado ha confesado la comisión del delito, corresponde a respuesta, supuesto de aplicación. 1810. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, solo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en respuesta, el mismo delito. 1811. Artículo 446. Supuestos de aplicación. 4. El fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los siguientes delitos. Respuesta: conducción en estado de ebriedad o drogadicción y omisión de asistencia familiar. 1812. Artículo 447. La audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva es de carácter. Respuesta: inaplazable. 1813. Artículo 447. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida. Respuesta: coercitiva. 1814. Artículo 447. Se pronuncia oralmente, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato. Respuesta: el juez. 1815. Artículo 447. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en respuesta, la misma audiencia de incoación. 1816. Artículo 447. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a formular acusación, dentro del plazo de respuesta, 24 horas. 1817. Artículo 447. Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día, lo remite al respuesta, juez penal competente. 1818. Artículo 448. Realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. Respuesta, el juez penal competente. 1819. Artículo 448. La audiencia única de juicio inmediato es respuesta, oral, pública e inaplazable. 1820. Artículo 448. Audiencia única de juicio inmediato. 4. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta respuesta, hasta su conclusión.